Ya. Los ejercicios generalmente ordenan sumar 2 vectores o a veces 3 o 4. ¿Listo? Hemos visto que los vectores pueden estar representados en coordenadas rectangulares, es decir, a través de las componentes en X e Y. A eso se refiere las componentes rectangulares de los vectores. Los vectores también pueden estar representados en coordenadas polares y hemos visto la transformación, cómo se realiza la transformación. Sin embargo, en uno de los ejercicios de hoy que les voy a mostrar también vamos a repasar eso, ¿ya? Y se pueden representar los vectores también a través de sus coordenadas cardinales, norte, sur, este, oeste. Si es que no están los vectores que vamos a sumar, si es que no están representados en sus componentes rectangulares, componente en el eje X, componente en el eje Y, primero tenemos que hallar esos vectores en esas componentes rectangulares. El segundo paso es sumar esas componentes sobre el eje X, sumar las componentes sobre el eje Y. Y el tercer paso, bueno, con eso ya podríamos expresar el vector en sus componentes X e Y. Pero estamos practicando llevar el vector a su representación polar, es decir, a través de módulo y la dirección y sentido que están dados a través del ángulo de inclinación. Entonces les he preparado una serie de videos. En los últimos tuve unas confusiones con los botoncitos para grabar, así que son 3 videos de un ejemplo y 2 videos del otro ejemplo, ¿ya? Sin embargo, vamos a comenzar a ver este primer video completo de suma de vectores. Pongan atención, por favor. Ya vamos a comenzar. Una recomendación, vayan tomando apuntes, así mientras yo voy explicando en el video, ustedes también van resolviendo los ejercicios. ¿Listo? Al resolver los ejercicios uno se da cuenta de los problemas que tenga y las dudas que tenga también. Entonces me van a decir en voz alta, habilitan su micrófono y me dicen su pregunta o su duda para que yo les explique. Del mismo modo, a manera que va a ir avanzando el video, yo les voy a ir explicando detalles. ¿Ya? Toda esta clase igual va a estar siendo grabada. Jóvenes, tengo una complicación, tenían que hacer una instalación aquí en la casa, así que va a haber gente trabajando para que se haya ruido de herramientas. En algún momentito voy a dejar de grabar, pero voy a seguir reproduciendo lo que tenemos reproduciendo. Ya los ejemplos. Entonces, jóvenes, comencemos. Los pasos. Ustedes ya se han copiado esto, ¿no es cierto? Cópiense sus ejes cartesianos con las divisiones. Lo bueno es que tienen cuadritos ustedes y es más fácil para ustedes. Vayan copiando. Este es el procedimiento para hacer la suma analítica de vectores. Es lo principal de estos ejercicios, pero también la vamos a resolver gráficamente, por eso dibujé este gráfico. Ya saben, para resolver problemas, siempre primero escribir cuál es la pregunta. Ustedes, si no está clara, ustedes le escriben la pregunta. Si es que está en un examen o una tarea y no está claro, le preguntan al docente, ingeniero o licenciado, ¿esto es lo que está pidiendo? Sí, entonces lo escriben ustedes, ¿ya? Escriben la pregunta, sumar vectores. Después escriben los datos y finalmente hacen los cálculos, resuelven, escogen el mejor método para resolverlo, resuelven y verifican. Es lo que me pedía la pregunta y al final resaltan o encuadran el resultado, ¿ya? Ustedes también tienen que ir analizando si el resultado está bien o está mal. Por ejemplo, si le sale el vector resultante aquí, el ángulo de inclinación tendría que ser mayor que 0 y menor que 1. Ustedes ven la flechita, ¿no es cierto? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Pero si el vector le sale aquí y el ángulo le sale negativo, está mal, ¿no es cierto? Porque aquí, desde el eje X positivo hasta aquí, es un ángulo positivo y es menor que 90 grados. O si le saliera aquí el resultado y le sale ángulo positivo pero de 91 grados, se pasó, también algo está mal, es para que revisen. Entonces, cuando lleguen a su resultado final, analizan. La gráfica nos sirve mucho para analizar, para darnos cuenta al principio, para plantear el problema y también para el resultado final, para darnos cuenta si hemos hecho bien o no. ¿Listo? Entonces, veamos este video de suma de vectores. Suma analítica, que es la principal explicación. La gráfica ya la hemos visto, la sumamos mediante el método del polígono, colocando un vector seguido del otro. ¿Ya? Veamos entonces. Cualquier duda me dicen, jóvenes.
Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la suma analítica de vectores. Cuando tenemos vectores, ya hemos aprendido a hacer la suma gráfica. La suma gráfica mejor si es a través del método del polígono. En el método del polígono se parte de algún lugar y se suma. El primer vector tiene su inicio y su punta de fecha. A continuación se coloca el inicio del otro vector, donde termina el primero, y la. Si hay un tercer vector, se coloca a continuación. Y finalmente, el vector resultante, digamos que estos son los dos vectores que estamos sumando, el vector resultante va desde el inicio del primer vector hasta... Ahí les estoy mostrando yo, jóvenes, los vectores donde la cola del vector es la cola del marcador y la punta del vector es la tapita del marcador. Se dan cuenta, ¿no es cierto? Hay que imaginar un poquito, tener un poquito de imaginación para darnos cuenta, ¿ya? Después les voy a representar gráficamente con el ejemplo. Solo esto es para ilustrar un poco, ¿ya? Continuemos. El final del último vector. Ya, este es el vector del polígono y el que más recomendamos. Pero no siempre vamos a tener solo el caso de suma gráfica de vectores, también vamos a tener que hacerla con calma. Para ello, son tres pasos más. Primero, hallar los componentes rectangulares. ¿Cómo hallamos los componentes rectangulares? A través de las identidades y razones trigonométricas. ¿Ya? Después sumamos los componentes. Todos los componentes del eje X, sumamos todos y sacamos una componente del vector resultante en el eje X. Sumamos, a ver, el resultante en X, a ver si nuestro vector resultante va a tener un módulo resultante y un ángulo de inclinación. Entonces, vamos a tener resultante sobre el eje X y vamos a tener resultante sobre el eje Y. Entonces, todos los vectores componentes del eje X los sumamos y hallamos el resultante sobre el eje Y. Todos los componentes de los vectores que estemos sumando los sumamos sobre el eje Y y tenemos la componente del eje Y. Finalmente hallamos el módulo y la dirección y sentido, que es la dirección y sentido está dada únicamente por el ángulo de inclinación en coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, para entender mejor, hay que hacerlo con un ejemplo. Vamos. Jóvenes, ¿ustedes se dan cuenta la diferencia entre el vector y solamente el módulo del vector? Aquí está el vector expresado en sus coordenadas polares, es decir, el módulo o tamaño del vector y el ángulo. A veces se separa por coma o punto y coma. Por ahí este módulo tiene decimales, entonces le pondríamos punto y coma y nos damos cuenta que es ángulo porque aquí tendría el símbolo de grados. Pero ustedes se dan cuenta qué diferencia hay entre vector y módulo de vector. ¿Cómo podríamos darnos cuenta? El vector tiene magnitud, dirección y sentido, es decir, tiene módulo, tiene dirección y sentido. ¿Cómo me doy cuenta que es vector y que no es módulo? Porque el vector tiene la flechita arriba. En cambio, el módulo es la misma letra, pero no tiene la flechita arriba, entonces se está hablando solamente del tamaño, magnitud o módulo. ¿Ya? Se usa la misma letra, solo que sin flechita para indicar cuál es el tamaño módulo del vector. ¿Listo? Continuemos. Vamos a tener los siguientes vectores. Vamos a tener vector A, que va a tener componentes 2 en X y 5 en Y. Vamos a tener un vector B, que va a tener menos 3 en X y 7 en Y. Vamos a tener un vector C con 4 en X y menos 3 en Y. Veamos, vamos a hacer la primera suma. Vector
vectoramas, el vector B, primero tendríamos que poner los componentes rectangulares. Aquí está escrito cada uno de estos vectores en componentes rectangulares. Entonces, el primer paso ya estaría dado. Si no estuvieran los vectores en componentes rectangulares, por ejemplo, si estuvieran en los vectores dados por sus coordenadas polares, entonces habría que hallar los componentes a partir de estos, del módulo y de la dirección y sentido del vector en sus coordenadas polares, tendríamos que hallar los componentes aplicando las identidades trigonométricas del seno, coseno, tangente. ¿Ya? Ahora, tenemos las componentes de los vectores, entonces la suma la vamos a llamar como resultante. Vector A más vector B nos va a dar como resultado un vector resultante E. ¿Ya? Entonces el primer paso ya está. Están las componentes de los vectores. Remarquemos, entonces esto sería el vector A sobre el eje X, el vector A sobre el eje Y, este menos 3 sería el vector B sobre el eje X, y 7 sería el vector B sobre el eje Y. Ahora, el segundo paso dice hallar los componentes del vector resultante. Resultante sobre el eje X, resultante sobre el eje Y. Entonces escribimos directamente. El primer paso de hallar los componentes no lo hicimos porque ya está. Entonces decimos hallar componentes del vector resultante. Primero, sobre el eje X. Tenemos el vector resultante sobre el eje X va a ser igual a la sumatoria de los componentes de los vectores que estamos sumando. Este símbolo significa sumatoria, es como una M mayúscula, pero acostado sobre el costado. Ya, sumatoria de los vectores que estamos sumando. En este caso va a ser A, pero en su componente X, más el vector B en su componente X. Ya. Empecemos los valores. Vamos a tener que el vector E en su componente X va a ser el resultado de sumar a X, que es 2, más BX, que es menos 3. Lo escribimos con su signo menos 3. Entonces, el vector resultante en el eje X vale 2 menos 3, menos 1. Bien. Hacemos el mismo procedimiento para sumar sobre el eje Y. La resultante en el eje Y es igual a la sumatoria de las componentes que estamos sumando sobre el eje Y. Estamos sumando en este caso el vector A más el vector B. Entonces va a ser igual al vector A sobre el eje Y más el vector B sobre el eje Y. Reemplazando valor, la resultante sobre el eje Y es igual a 5 más 7. Entonces la resultante sobre el eje Y vale 12. Listo. Entonces podemos representar estas componentes sobre el eje, sobre el plano cartesiano, sobre los ejes cartesianos rectangulares, y los representé. Imaginemos que vamos a partir del origen. Nos dice el componente en X del vector resultante. Representemos a los dos. El vector A es 2 en X. El 2 lo voy a representar con color negro. Primer vector. El componente en X es 2. 2. Esto es A en X. A en Y vale 5. En Y vale 5. Entonces sube 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este
es el vector. Jóvenes, vayan ustedes también representando los vectores, el vector A, sus componentes. Partimos del origen, ¿ya? Vector A, partiendo del origen, y como es suma de vectores, al unir el origen del vector A con A sobre el eje X, con la flecha del vector A sobre el eje Y, tenemos al vector resultante de la suma de estas dos componentes. Es decir, tenemos al vector A. ¿Ya? Ustedes vayan representando. Voy a continuar con el video para que luego vean cómo se representa el vector B. Pero vayan haciéndolo ustedes. Si necesitan tiempo, me dicen, ingeniero, para el video, por favor, estamos avanzando, pero va muy rápido. Pero ustedes también vayan haciendo. ¿Ya, jóvenes? A, lo que me dice el vector A va desde el inicio de AX hasta el final de A en Y. Este es el vector A. ¿Listo? Tenía las componentes en X y en Y, me sirvieron para dibujarlo y hallarlo al vector A. Ahora, para el vector B, lo vamos a colocar como queremos sumar A más B. Vamos a partir de aquí, donde terminó el vector A, vamos a comenzar a representar las componentes del vector B. B dice es menos 3 en X, es decir, va hacia la izquierda. Yo voy a comenzar a representar ahora las componentes del vector B con color negro. Vector B hacia la izquierda, 3 unidades. Entonces, 1, 2, hasta ahí 3. Esto es el vector B en X. La componente B en X. Yo les estoy poniendo físicas de dirección y sentido porque ya me dice que la componente A en X es sobre el eje X. Esa es la dirección. Y el signo me dice el sentido. Como es positivo, va a la acá. Como es negativo, va a la izquierda. ¿Listo? Bien, era. Ahora, en Y, el componente en B es 7. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí exactamente es el vector Y, vector B sobre el eje Y. Por lo tanto, el vector B va desde acá hasta allá. Ese es. Jóvenes, ¿alguno de ustedes ya ha logrado ese vector, esos dos vectores, representarlos de esa forma? No, Licen. Ya, les doy tiempo, ¿listo? Lice, ¿Sí? Lice, disculpe, el video está medio pausado, se corta y sube así, se intercambia, no sé, o la señal, no sé qué tiene. Puede ser la señal, el video está bien nomás. De todos modos, este ya está en la página del aula virtual de Moodle. Ahí pueden revisarlo si es que hay una partecita que no hayan entendido. ¿Ya? O pueden reproducirlo igual desde su celular. Pueden reproducirlo. Pero lo que quisiera es que vayamos avanzando y que cuando lo vean el video, si es que no lo ven ahorita conmigo en la clase, vayan resolviendo ustedes. A ver, para la suma de los vectores, ya hemos hallado las componentes del vector resultante, sumando las componentes en el eje X, sumando las componentes en el eje Y. Pero lo hemos hecho también gráficamente. Para representar el vector A, lo hemos hecho a través de sus componentes. Y como vamos a sumar el vector A más el vector B, donde terminó el vector A, miren acá, a partir de ahí representamos el vector B con sus componentes. Vector B, componente hacia la izquierda 3 y hacia arriba 7, ¿no es cierto? Entonces, unimos desde el inicio del vector B en X hasta el final del vector Y en Y, hasta el final de su flecha, y ese es el vector B. Ahora, la suma del vector A más el vector B es el vector C.
unimos desde el inicio del vector A hasta la flecha del vector B y ese es el vector resultante. ¿Ya, jóvenes? Pero lo que quiero que hagan ahorita por lo menos es sumar esto o representar estos vectores. El vector A y donde termina el vector A, ahí comenzamos a representar el vector B. ¿Ya? Y después se representa el vector resultante desde el inicio del vector A hasta el final del vector B. Vayan haciendo esa parte y cuando terminen me avisan. ¿Listo? Voy a poner pausa un rato. De A más B. La suma de A más B va desde el inicio del primer vector, desde A, hasta la flecha del último vector, que es el vector B. Entonces, vamos a representar este rojo es el vector resultante. Eso es gráficamente, pero analíticamente tenemos los componentes de ese vector menos 1. Aquí está, menos 1. Y sobre Y vale 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Está bien representado. Entonces, eso es gráficamente. Pero, ¿cómo estaría representado el vector R? El vector R estaría representado a través de su módulo sin flechita y a través del ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo de inclinación? Desde el eje X positivo hasta que choque con ese vector. ¿Ya? Hasta que choque con el vector de color rojo. Entonces, queremos hallar el módulo, la dirección y sentido. Tómense. Vamos a trabajar en esta parte. Bueno, jóvenes, entonces ya, ahora sí, ya. Para resumar el vector y el vector A más el vector B y obtener el resultado, ya lo tenemos gráficamente. Pero analíticamente hemos hallado las componentes y hemos sumado componente en A sobre el eje X más componente del vector B sobre el eje X. AX era 3, y AX era 2 y BX era menos 3. 2 más menos 3 es menos 1. Entonces el resultado del vector resultante sobre el eje X es menos 1. Luego hemos sumado el componente en Y del vector A más el componente en Y del vector B. A sobre Y medía 5, miren, A sobre Y medía 5 y B sobre Y 7. 5 más 7 es 12. El resultado sobre el eje Y es 12. ¿Listo? Entonces nosotros podemos trazar el vector desde el inicio de A hasta la punta de flecha de B. Ese es el resultante. Su componente en X es menos 1 y su componente en Y vale 12. Entonces tenemos las componentes, pero no tenemos la magnitud o módulo de este vector resultante, ni tampoco conocemos este ángulo de inclinación θ. Para hacerlo, para hallarlos, vamos a aplicar las razones trigonométricas para hallar el ángulo y para conocer el módulo vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Observen bien el video. ¿Listo? El módulo del vector resultante es igual a, ya lo vimos anteriormente aplicando el teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de las componentes del vector resultante elevadas al cuadrado. Entonces el módulo va a ser igual a raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 12 al cuadrado. El módulo del vector resultante va a ser igual a raíz de 1 más 144, raíz de 145, que es aproximadamente raíz de 145, el menos 1 elevado al cuadrado se vuelve positivo. Entonces al cuadrado de 144 más 1, 145. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de 145. Eso es aproximadamente
12 punto y fracción. Ya. 12, decimales. ¿Listo? Ahora, ya vamos. La raíz de 145 es 12.041. Redondeamos a 12.04. Ya, jóvenes, eso lo van a anotar si es que están siguiendo el video y los cálculos. ¿Listo? 12.04. Hallado el módulo. Ya hemos hallado el módulo del vector resultado. Lo único que nos falta hacer es hallar el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación. Vamos a ver las componentes de este vector resultante de color rojo. Componentes son las siguientes. Lo voy a volver a dibujar acá solito el vector resultante. Nuestro vector resultante viene así. Tiene componentes en Y que vale 2. En X vale menos 1. ¿Verdad? Y ese es el vector resultante. El ángulo de inclinación es el de acá. Este ángulo. Ya hemos hallado ahorita el módulo que vale 12, y decimal. Ahora queremos hallar este ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, fíjense, que voy a mejorar un poco en esta parte. Hasta ahí. Es un ángulo de 90 grados más este ángulo chiquito, que es un ángulo alto. ¿Ya? Entonces, nosotros para este ángulo chiquito sí podemos tener razones trigonométricas, podemos tener identidades trigonométricas. Miren, de este ángulo chiquito alfa más el ángulo de 90 grados, θ es todo el ángulo de inclinación. ¿Ya? θ es igual al ángulo alfa más 90 grados. Esta parte de aquí vale 90 grados y de aquí hasta ahí nada más es el ángulo alfa. ¿Por qué lo separaban dos? Porque nosotros solo podemos sacar identidades trigonométricas de este ángulo de aquí adentro. Este ángulo es el interior de este triángulo rectángulo. El cateto opuesto de este ángulo alfa es la componente negra. El cateto adyacente del ángulo alfa es el cateto adyacente, ¿cierto? Entonces, con este ángulo alfa es con el que vamos a trabajar. Y para hallar el ángulo de inclinación de acá, le sumamos los 90 grados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos ese ángulo alfa? Decimos tangente de alfa es igual a cateto opuesto. El cateto opuesto es Rx, la componente en X, dividido entre cateto adyacente, que es el de acá. Es la componente en Y del vector resultante. Este es el Y, cateto adyacente, y este es el X, el cateto opuesto. Reemplacemos. Tangente de alfa es igual a, en X vale menos 1 entre 144. El ángulo alfa es igual a tangente a la menos 1 de menos 1 entre 144. Y el ángulo alfa va a ser, menos 1 entre 144. Y vamos a sacar también menos 1. Es igual a menos 39,78. 39,78. 8 grados. Y si redondeando, 79. En realidad hay un errorcito ahí, jóvenes. Ese no es el ángulo. Ese es el ángulo. Ahorita lo corrijo en el video, pero van a ver, ¿ya? No, estoy explicando. Un error de la calculadora. Entre 144 es simplemente entre 12. Entre Es un 12. error mío. Entre la menos 1 de 1 entre 12. 4,76 grados.
4,76 grados. Ese es el angulito del choque, el ángulo alfa, este chiquitito. Ese ángulo alfa mide 4,76 grados, por lo tanto θ es 90 grados más alto. θ va a ser igual a 4,76 más 90, θ vale 94,76 grados. Espero que se vea esa última partecita. Y vamos a escribir el resultado. El vector resultante R es igual a, en coordenadas polares va a ser $12.04 sale, ¿no es cierto? Raíz de 145. 12,04 94,76 grados. Este es el resultado final. El vector resultante hallado en sus coordenadas polares. Ahí vamos a concluir y luego vamos a hacer. Ya, jóvenes, entonces lo que se ha hecho es para la suma de los vectores, la suma analítica, la parte de los cálculos. Primero, tratar de hallar los componentes rectangulares de los vectores. En este caso ya estaban como datos el vector A y el vector B expresado como componentes rectangulares de esos vectores. Entonces no hemos tenido que hallarlos. Lo que hemos hecho directamente es sumar sus componentes para hallar la resultante en el eje X y hallar la resultante en el eje Y. ¿Qué son esas? Son las componentes del vector resultante. Entonces, la suma de los vectores A más B nos da el vector R. El vector R tiene sus componentes sobre el eje X y sobre el eje Y. Entonces, sobre el eje X, la resultante sobre el eje X es igual a la suma de las componentes de los vectores A más B, pero sobre el eje X. Entonces, componente A sobre X más componente B sobre X. Lo mismo para el eje Y, se halla la resultante sobre ese eje, sobre el eje Y. Sumamos las componentes sobre el eje Y del vector A más la componente en Y del vector B. Y así hallamos la resultante sobre el eje Y. Estas dos componentes ya nos pueden ayudar a expresar el vector en sus coordenadas rectangulares, como componentes rectangulares. Pero para el ejercicio nos piden que hallemos en coordenadas polares, ¿ya? Es decir, magnitud o módulo y dirección y sentido. Entonces, tenemos estas dos componentes. Lo hemos vuelto a representar a ese vector resultante. Tiene su componente en X, ahí está, y su componente en Y es toda esta parte. Forman un triángulo rectángulo con este ángulo chiquito, que no es el ángulo θ. El ángulo θ va desde el eje X positivo hasta el vector. Pero en este triángulo rectángulo no se toma en cuenta al ángulo θ, porque el ángulo θ viene desde afuera. Solo esta parte del ángulo θ está dentro de este triángulo rectángulo, solamente alfa. Pero alfa más 90 grados nos da el ángulo θ, y lo hemos expresado acá. Entonces vamos a trabajar con este ángulo alfa y razones trigonométricas. Tangente de este ángulo alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Ya? Sacamos el ángulo alfa al aplicar tangente a la menos 1 a esa división. ¿Listo? Hallamos el valor del ángulo alfa, que es 4,76 grados, pero ese no es el ángulo de inclinación del vector. El ángulo se mide desde el eje X positivo hasta que choca con el vector. Ese ángulo de inclinación θ es este ángulo alfa más 90 grados. Entonces reemplazamos valores acá y hallamos que el ángulo de inclinación θ es 94,76 grados. ¿Ya? Hace un momento, por ejemplo, yo me equivoqué. Aquí en lugar de ponerle 12, estaba poniendo 144, que está mal, que 144 es 12 al cuadrado. Entonces me salía un ángulo de 36 grados, más o menos por acá. El gráfico nos ayuda para darnos cuenta si los resultados que estamos encontrando son los correctos o no. Por eso se menciona que hay que analizar los resultados que vamos obteniendo. ¿Listo? Entonces ahora un ángulo de 4 grados para este ángulo alfa sí es coherente, sí es correcto. Entonces el ángulo θ resultante es 90 más 4,76.
Entonces θ vale 94.76 grados. ¿Listo, jóvenes? Ese sería entonces este primer video. Vamos a pausar un momento. Si tienen dudas, me preguntan. Y si están copiando, terminen de copiar. ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes, antes de que les muestre otros ejemplos de suma de vectores? Le dice, ese lo dice el C entre paréntesis, el 4, menos 3. Eso es lo que hizo al último, ¿no dice? Porque no le puedo entender eso. No, A este ese, era otro dato. eso. Este es el que vamos a usar para otros ejercicios. ¿Ya? Ahorita solo hemos sumado A más B. ¿Listo? Y la suma de A más Sí, B es el vector R resultante. ¿Ya? Este no lo hemos usado todavía. ¿Listo? No se confundan. A veces en los problemas hay datos que están ahí y que no los usamos, que no los necesitamos. ¿Ya? Por ejemplo, si tú tienes tu auto, tu moto y tu bici, y en el día del peatón, ¿qué es permitido manejar? no. Solo la bici, ¿no ve? Entonces no lo usas al auto o no la usas a la moto. ¿No ve? Entonces, a veces hay problemas en los que hay datos que están ahí para despistarnos, para confundirnos, o tal vez son datos para que usemos en el siguiente ejemplo. ¿Ya? En este ejemplo no hemos usado este vector C. ¿Listo? No lo hemos usado este vector C. ¿Ya? Este no se ha usado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? El vector resultante de sumar A más B lo hemos llamado R. ¿Ya, jóvenes? R de resultante. ¿Alguna otra duda? Inge, ¿Sí? la tangente menos 1, ¿Ya? 4,76, aquí con la calculadora me sale menos 5,29. Ya. ¿Has hecho la división de menos 1 entre 12 o 1 entre 12 nada más? Menos 1. Ya. A ver, voy a volver a hacer. Eh, para la tangente la menos 1 es shift y tangente, ¿no es cierto? Menos 1 entre 12. Cierro paréntesis, saco igual y me sale menos 4,76. ¿Ya? Hay que verificar si arribita en tu calculadora, a ver, espérenme, voy a poner pausa y voy a ver si puedo. Hay tres formas de medir los grados. En radianes, también está en grados. Nosotros utilizamos estos cuadrantes donde cada cuadrante mide 90 grados. ¿Ya? El que divide los cuadrantes en 90 grados usa lo que se llama deg, que es degree, D-E-G-R-E-E, que en inglés significa grados. Ustedes, sus calculadoras, tienen que escoger el modo que diga deg, degree. No escojan el que dice gra. El que dice gra lo divide en 100 grados a este cuadrante. Y el que dice radianes lo usa como 90 grados pi medios, ¿ya? Pi medios son 90 grados nuestros. Entonces, en la calculadora hay que escoger que diga deg. No sé si has podido verificar eso ahorita o todos los que tengan su calculadora científica vean que sus calculadoras estén en deg de grados. Voy a ver la calculadora aquí en mi computadora para mostrarles, ¿ya? Esperen un momento. No. Deg, que es degree. Eso lo divide, eso nos dice que el ángulo recto, el ángulo es de 90 grados. Lo mide de 0 a 90 el ángulo recto, 90 grados. En cambio aquí, si yo le cambio a radianes, el ángulo de 90 grados vale pi medios de radianes, es decir, 3.14 entre 2 radianes. Si utilizo grades, estos son grades, nos lo divide al ángulo recto en 100 grados. Entonces, no es lo que usamos. En sus calculadoras ustedes tienen que configurar para llegar aquí, que sea deg. ¿Cómo escogemos eso? Ustedes escriben en los modos de la calculadora, en los modes, pues seleccionan mode y la que diga, el numerito que diga deg. Por ejemplo, en mi calculadora científica, escojo modes y no me aparece. Me aparece otra cosa, a ver. Me aparece comp, stat, complex, base, ecuaciones, matrices, tabla, vector. No necesito eso. Entonces pongo shift
y modes, el setup, donde dice setup o configuraciones. Ustedes ya tienen que aprender bastante inglés porque están en la carrera de informática. Entonces, setup significa configurar. Ahí ustedes colocan esa tecla setup. ¿Cómo se logra? A veces se pone shift y mode y entran a setup. Ahí ustedes tienen que configurar y escogen DEC, ¿ya? Ahora, ya pudiste configurar en qué grados estaba, en qué tipo de grados estaba tu calculadora. ¿Estaba en DEC? Ahora sí lo configuré, ahora está en deck, pero ¿En ya me cuál olvidé estaba? en qué estaba normalmente. ¿En cuál estaba normalmente por lo general? Ya. Entonces hagamos la de la tangente, ¿no es cierto? Tangente a la -1. Esta es calculadora de la computadora, no está muy compleja. Voy a tratar de conseguir una con calculadora científica para mostrarles. Pero para hallar la tangente teníamos que poner función a la -1, función a la -1 de tangente, ¿ya? Eso se logra apretando Shift y tangente. A ver, hace el cálculo, ahora sí tendría que salirte 4,76, ¿no es cierto? Shift tangente de 1 entre 12 tendría que salir 4,76. ¿Sale así? Sí, Ya, perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? Si alguien más tiene duda me avisa. Y si es que alguien sabe de una calculadorita que se parezca a nuestras calculadoras, me avisa para que pueda descargar este complemento para mi Google Chrome y les pueda mostrar a ustedes cómo se hace. Ya, pero yo lo voy a buscar. Ya, jóvenes, entonces vamos a continuar con el siguiente video. Vamos a ver otro ejemplo. Esto vamos a volver a YouTube y ahí les voy a mostrar otro video. Aquí está. Vamos a hacer esta otra suma, otro ejemplo de suma de vectores, ¿ya? Ya. Voy a configurar que sea ese exactamente. Esto está aquí. Y ya. Ahora sí. La calidad, que sea una de buena calidad, 480, está bien. Ya. Entonces, ahora vamos a sumar en este otro ejemplo al vector B más el vector C. Hace rato teníamos este, ¿no es cierto? Este que no lo habíamos usado era porque lo había escrito para usar en siguientes ejercicios. No siempre se lo usa ese instante, a veces se tarda un ratito. ¿Listo, jóvenes? Entonces vamos a ver ahora la suma de estos vectores. ¿Cuáles son los pasos que tendríamos que seguir para sumar estos vectores? ¿Alguien me puede decir? Ustedes también lo van a ir resolviendo para verificar que yo no me equivoque y también para practicar y para aprender. ¿Listo? Hacer la sumatoria. ¿Ya? ¿Qué hay que hacer? Primero la sumatoria de sus componentes, ¿no es cierto? Primero sumar las componentes en X del vector B más la componente en X del vector C. Esa sería la resultante sobre el eje X. Luego hallamos la resultante sobre el eje Y. Sumamos la componente en Y del vector B más la componente en Y del vector C. Luego hallamos el módulo y la dirección y sentido. La dirección y sentido se representan mediante el ángulo de inclinación medido desde el eje X positivo. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ir avanzando a medida que voy explicando. Si necesitan que les aclare algo, me dicen para que yo pare el video y les explique. ¿Listo, jóvenes? Vayan copiándose. Lo que tenemos que hacer aquí es sumar estos dos vectores analítica y gráficamente. Anótense eso ahorita. Les estoy dictando la pregunta de este ejercicio. Hallar la suma analítica y gráfica de estos vectores, entre paréntesis. Es decir, hallar el vector resultante R mayúscula con flechita arriba. ¿Ya? Hallar la suma analítica y gráfica de estos vectores, entre paréntesis, hallar el vector resultante R mayúscula con flechita. Cierran paréntesis. ¿Ya está la orden?
Y concluimos con lo siguiente. Y representar el vector resultante en coordenadas polares. Y representar el vector resultante en coordenadas polares. Es decir, magnitud, coma, dirección y sentido, que es el ángulo de inclinación. ¿Ya está la orden? Realizar la suma de estos dos vectores, analítica y gráficamente, entre paréntesis, hallar el vector resultante R mayúscula con flechita arriba, cierran paréntesis, y representar el vector resultante mediante coordenadas polares. Todo eso tienen que hacer. ¿Ya? Comencemos. Vector B más vector C. Entonces, primero dibujan el vector B, donde termina la flechita del vector B. A partir de ahí comienzan a dibujar el vector C y el resultado. Si yo saco los dos vectores del mismo lugar, tengo que trasladar uno paralelo para que comience desde la cabeza o flecha del otro vector. Pero veamos la resolución. ¿Listo? Veamos la resolución. Si tienen dudas, me avisan. Primero hay que entender bien qué se pide, hay que anotar los datos y luego comenzar a resolver. ¿Listo? Trazando el camino, realizando las propuestas para resolver. Veamos. ¿Listo? Bueno, jóvenes, vamos a continuar ahora con otros ejemplos de suma de vectores. Acá observamos que tenemos los vectores dados por sus componentes en las coordenadas rectangulares sobre los ejes de las coordenadas rectangulares. Recuerda, lo primero que había que hacer era hallar precisamente los componentes. Después tenemos que sumar los componentes. Y el tercer paso es hallar módulo y el ángulo que nos da la dirección y sentido. Bueno, continuamos entonces. El primer paso ya estaría realizado si es que tenemos los dos vectores expresados como sus componentes sobre los ejes rectangulares. Entonces lo siguiente sería sumar esos componentes. Obviamente la orden es sumar los vectores. Tendríamos que hallar un vector resultante, que en este caso le colocamos el nombre de, y usamos el vector igual, resultado. Necesitamos conocer su módulo, su dirección y sentido. ¿Ya? Entonces hallamos la suma de las componentes. Sobre el eje X. Tenemos la suma y la resultante en X sería igual a la suma de estos vectores. Acá tenemos la componente del vector B sobre el eje X, el componente del vector Y sobre el eje Y, componente del vector C sobre el eje X y el componente del vector C sobre el eje Y. Vamos a sumar las componentes sobre el eje X, es decir, menos 3 y 4. En X más C en X. Esto nos va a dar como resultado al vector resultante sobre el eje X, sería menos 3 más 4. Menos 3 más 4 es igual a 1. Entonces, jóvenes, se está hallando primero la componente del vector resultante sobre el eje X, ¿no es cierto? Sobre el eje X. El vector resultante R es la suma de B más C, dijimos. Ya. La componente en X de ese vector resultante lo que va a hacer es sumar a las componentes en X del vector B, es decir, Bx, más la componente en X del vector C, Cx, ¿no es cierto? Bx más Cx.
Entonces la resultante es menos 3 más 4. Y ese es el resultado de la resultante. Menos 3 más 4, ¿cuánto da? 1. 1. ¿Alguien ha sumado ya sobre el eje Y? Lo mismo vamos a hacer. Resultante sobre el eje Y. Vamos a sumar vector B sobre el eje Y. Aquí está, el 7. Y sumamos el vector C sobre Y, que es menos 3. Ya, eso lo vamos a hacer enseguida. Los que ya hayan avanzado pueden ir continuando para verificar. ¿Listo, jóvenes? Entonces veamos el avance. El resultante sobre el eje X va a valer 1. Esa es la primera componente. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para hallar los componentes sobre el eje Y. La resultante sobre el eje Y va a ser igual a la suma del vector B sobre el eje Y más la componente del vector C sobre el eje Y. Entonces, la resultante sobre el eje Y va a 7 más menos 3. 7 más menos 3. Más por menos 3 nos da 7 menos 3. Nos va a dar como resultado la componente del eje Y de la resultante. Igual a 7 menos 3. 4. Entonces, jóvenes, si una de las componentes es negativa, no importa. Le ponemos entre paréntesis su signo. ¿Ya? Nos dice, sume las componentes. Si esa componente es negativa, la colocamos entre paréntesis. ¿Listo? Ya hemos hallado el vector resultante, pero sobre el eje Y. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ninguno. Continuemos. ¿Ya? Si tienen dudas, me dicen. Paran, abren el micrófono, preguntan, para que yo les aclare. ¿Ya? Esa es la resultante o la componente del vector resultante sobre el eje Y. Podemos expresarlo en vector. El vector resultante va a ser igual a 1 en X y 4 en Y. Está expresada por sus componentes rectangulares. Pero para practicar nosotros estamos queriendo hallar el vector resultante de la suma de estos dos vectores expresada en coordenadas polares, es decir, el módulo de este resultante, por eso nos lleva la flechita, el módulo tamaño y el ángulo de inclinación que nos da la dirección de sentidos. Bueno, entonces hay que hallar el módulo al dirección de sentido. El módulo, es decir, entre barras, el tamaño simplemente del vector R, o si la flechita arriba nos dice que hablamos del módulo o tamaño del vector. Para hallar el módulo o tamaño del vector, lo que se utiliza es el teorema de Pitágoras. Y ahora haciendo el módulo de diferencia sentido, ayudémonos representando el vector inicial. Jóvenes, a ver, entonces, ya hemos hallado las componentes del vector resultante, ¿no es cierto? Ahora, ustedes representen el vector B, y donde termine la flecha del vector B, comienzan a representar el vector C, y vamos a hallar gráficamente el vector resultante R. ¿Listo? Vayan haciendo esos pasos, por favor. Entonces, vayan haciendo esos pasos, jóvenes. ¿Listo? Representen gráficamente al vector B y al vector C. ¿Cómo lo representamos al vector B? Mediante sus componentes. Menos 3 en X y 7 en Y. Hasta ahí tenemos el vector B. ¿Ya? Después, desde la flechita del vector B, comenzamos a representar al vector C. 4 en X y menos 3 en Y. Vayan representando, jóvenes. Vayan representando. Si tienen alguna duda hasta aquí, me avisan, ¿ya? Ahora yo voy a representar en el video. Desde el origen tengamos unos 3. Eso es
la componente en X del vector B. B sobre X. Desde el origen hasta menos 3. Después, el componente en Y vale 7. 7 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ayudarnos con este cuadro. Sí. 7 hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta ahí llega el componente en Y del vector B. Por lo tanto, voy a representar con color azul al vector B. El vector B es la suma de sus componentes sobre el eje X más su componente sobre el eje Y. En la suma gráfica partimos del origen del primer vector componente hasta la cabeza de la flecha de la otra componente. Ya, este es el vector B. Entonces, jóvenes, un vector siempre se puede representar como la suma de los vectores sobre los ejes principales X e Y. ¿Ya? Entonces, un vector siempre va a ser la suma de sus componentes, de sus vectores componentes. Ese triángulo entre el vector y sus componentes es un triángulo rectángulo porque sus componentes son paralelas a los ejes principales. Y los ejes principales siempre se cortan formando ángulos de 90 grados. ¿Ya? Ya hemos hecho para el vector B. Ustedes para el vector C hagan el gráfico a través de sus componentes. Entonces, desde acá, desde donde termina el vector B, como estamos sumando B más C, desde donde termina el vector B, hay que sumar sobre la paralela al eje X, ¿cuántos valores? 1, 2, 3, 4. Y desde ahí, sobre el eje Y, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, hasta aquí les aseguro que va a llegar el vector C. ¿Ya? Desde la cabeza del vector B hasta aquí. Vayan haciendo y verifiquen lo que les estoy diciendo. Representamos también el vector C. Dice 4 en X menos 3 en Y. Nuevamente observamos, vamos a graficar con color negro sus componentes. 4 en X. Yo aquí estoy graficando los dos desde el origen, tendría que trasladar la paralela allá arriba, pero veamos, ¿ya? Aquí está el componente en X del vector C y luego 3 negativo hacia abajo. Como les dije que grafiquen desde la cabeza del vector B, es más sencillo. Van a ver que yo voy a tener problemas en el video. Entonces, desde aquí, grafiquen el vector C. Estoy haciendo los dos desde el mismo origen. Van a ver que tiene sus complicaciones luego llevar la Aquí paralela. tiene el vector C sobre el eje X y el vector C sobre el eje Y, es este de acá. Por lo tanto, el resultante es el vector C. C. Este de acá es el vector C. ¿No? Estos son nuestros datos. Ahora, para hallar el módulo del vector resultante, veamos cuál es el vector resultante. Para hacer la suma de vectores, lo que se hace es trasladar uno de los vectores a continuación del otro. Entonces vamos a trasladar la paralela de este vector a continuación del vector B. ¿Ya? Vamos a hacer eso. O podríamos usar también el método del polígono, del paralelogramo, el cual trasladamos paralela y paralela de otro vector hasta el vector resultante. ¿Ya? Vamos a proceder trasladando solo uno de los vectores y cerramos el polígono. ¿No? Vamos a trasladar al vector C.
Hubiéramos evitado todas esas complicaciones si graficábamos el vector C que está sumando a B directamente desde donde estoy dibujando ahorita, directamente desde la punta de la flecha del vector B. Ya, a veces no se traza la paralela exacta, miren, no pude hacer paralela porque no conseguí la escuadra de 60 grados. Entonces no es tan exacto, ahí hay unos errorcitos. Hemos trasladado al vector C a continuación de la cabeza del vector. Estamos sumando el vector B más el vector C. Entonces gráficamente tenemos el vector B y donde termina la cabeza de la flecha del vector B, ahí se dibuja el vector C, partiendo la cola desde la cabeza de la flecha del anterior vector. Por lo tanto, el vector resultante va a tener aproximadamente una forma. Desde el vector inicial de la suma hasta la cabeza del otro vector. Ahí hay un error porque ese vector C paralelo no es paralelo, no se trasladó bien. En el eje X vale 1. Generando un poco. Hasta ahí, más o menos. La resultante baja. Entonces, para evitar los errores, mejor directamente grafican desde la cabeza del primer vector, desde ahí trazan el siguiente vector, porque miren, varias complicaciones para trazar la paralela. Ya, si es que no se tienen las escuadras, puede haber errores. No sale así, Listen, como está haciendo eso. A ver, ahorita De lo vamos a arriba ver. ¿Cómo sale? sale el yendo para arriba hasta el 7 y vuelta a verlo para abajo. Está haciendo pero lo mismo, sino que para arriba tiene que subir vuelta. Ya, va hasta aquí, ¿no es cierto? 1, 2, No llega 3, para abajo 4, la flecha. 5, 6, 7, Entonces, ¿no ve? el resultado eso no Exacto, aparece. exacto. Sí, Por eso les he sugerido, primero pasa sí. por el 7 hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta 1. Y de ahí baja, ¿no es cierto? Y va a llegar hasta aquí. Vamos a ver. Por eso es mejor lo que les sugerí. No tracen los dos vectores saliendo del origen, luego trazar la paralela, porque ahí nos puede fallar. Entonces lo que les sugerí es lo que han hecho, ¿no ve? Primero miden la componente en X del vector C4. Va a pasar hasta acá. Después de aquí baja 3 unidades. ¿No ve? Y va a llegar hasta este punto, pero sin todas las complicaciones que yo he tenido. Está muy bien. Eso es lo que quería que entiendan. Vamos a proseguir, ¿ya? Entonces, gráficamente vemos sobre el eje X el vector C tiene la componente de 1 y sobre el eje Y 1, 2, 3, 4. Hasta ahí llega el vector C. Ya está representado. Entonces, aquí no aparece lo que les sugerí, pero donde sigan la flechita, ¿ya? La flechita, les dije, el vector Z lo trazan a partir de la punta de B. Su componente en X avanzan 4 hasta aquí, ¿no ve? Luego bajan 3 porque dice menos 3 en Y. Menos 1, menos 2, menos 3. Aquí termina, ¿no es cierto? El vector C. Hasta ahí termina el vector C. Así lo hacemos directo y no nos complicamos tanto y con riesgo de equivocar. ¿Ya? Ahora, sumamos el vector B más el vector C. Parte de aquí el vector B. A partir de ahí continúa el vector C y ahí termina. El resultado de sumar B más C va desde el origen del primer vector hasta la cabeza donde termina el segundo vector. El resultante va desde aquí hasta aquí directamente. ¿Ya, jóvenes? Ese es el resultante. Eso lo pueden trazar. Y verifiquemos si nos salen los datos de las coordenadas o las componentes. En X la resultante vale 1. 1. En Y la resultante vale 4. 1, 2, 3, 4. Ahí sí está el resultado bien. ¿Lo ven?
Entonces ya lo hemos hallado gráficamente. Y luego tendríamos que hallar el módulo, el tamaño de este vector R y su ángulo de inclinación. Continuamos para terminar de ver este video por lo menos ahora y les voy a dejar el otro como ejemplo para que lo vean el fin de semana. ¿Ya, jóvenes? Ahora sí, hallamos el módulo del vector R. El módulo del vector R va a valer aproximadamente 4 unidades. ¿Ya? 4 y un poquito más. Entonces, ¿cómo hallamos el módulo? El módulo del vector R. El módulo del vector R lo vamos a hallar de la siguiente manera. Vamos a decir que tenemos la componente sobre el eje X del vector R y la componente sobre el eje Y de ese vector R. Ahí está el vector R, esta es la componente en Y, esta es la componente en X del vector R, y aquí se forma el ángulo de 90 grados. Lo voy a ampliar para que observemos mejor. Entonces, vamos a tener a nuestro vector R así. Entonces, este es nuestro vector R. El vector R sobre el eje Y, el vector R sobre el eje X, sus componentes, y estos dos componentes forman un ángulo de 90 grados entre sí. Entonces aquí tenemos un triángulo rectángulo y podemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde el teorema de Pitágoras dice que el módulo del vector, es decir, de hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de las componentes, cada una de ellas, elevada al cuadrado. Por lo tanto, tal como habíamos despejado en la fórmula en la anterior clase, el módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de las componentes elevadas al cuadrado cada una. Reemplazamos valores en esta fórmula y vamos a obtener el módulo. Reemplazamos valores y tenemos el módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de componente en X vale 1 al cuadrado, es 1 al cuadrado, más. Componente en Y del vector R es 4. Y es 4. Al cuadrado es 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. De donde se sigue que el vector R vale raíz de 17. Eso es aproximadamente 4 puntos y una fracción. Ya. Y hemos hallado el módulo del vector R. Es aproximadamente 4,10 más. 4,12. 4,12, Ya joven. habíamos hallado el módulo del vector resultante. Ahora vamos a hallar el ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es este ángulo de acá, el ángulo θ. Es el ángulo que se tiene entre el eje X positivo y el vector resultante que nosotros estábamos buscando. ¿Ya? Entonces este ángulo θ. ¿Cómo podemos hallar ese ángulo θ? Diciendo que la tangente de θ es el vector opuesto entre cateto adyacente. Entonces, tangente de θ es igual a cateto opuesto es componente en Y del vector sobre cateto adyacente que es componente en X del vector. De ahí sacamos la tangente a la menos 1 en ambos miembros, a ambos lados del signo de igualdad. Se simplifica del lado izquierdo como habíamos visto en el anterior video
y nos queda que el ángulo θ es igual a tangente a la menos 1 de componente en Y sobre componente en X. Ya, aquí vamos a continuar porque luego continúa en otro video, pero para no estar cambiando vamos a continuar. Reemplacemos valores. Componente en Y vale 1, componente en Y vale 4 y en componente en X vale 1. 4 entre 1, 4. Entonces, tangente a la menos 1 de 4 va a ser el ángulo θ. Coloco tangente a la menos 1 de 4 y sale 75,96 grados. ¿Ya? Θ va a valer 75,96 grados y es un resultado coherente, es menor que 90 grados, es mayor que 45 grados, está bien. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra resultante. Su módulo vale 4, ¿cuánto les dije? 17. 4,1, A ver. 6 de 17. Raíz de 17. 4,12. 4,12. Usemos dos decimales, ¿ya? 4,12. ¿Listo? Y tangente a la menos 1 de 4 es 75,96 grados. 75,96 grados. Y ustedes van a escribir luego en un recuadrito el resultado. Vector resultante R mayúscula con flechita es igual a módulo 4,12, punto y coma, el ángulo van a poner 75,96 grados. Ese es el resultado, lo encierran en cuadrado. ¿Ya? Ahora, jóvenes, aquí en los vectores ustedes le van a poner las flechitas, ¿ya? Le van a poner las flechitas. Yo aquí en el gráfico no le he puesto las flechitas, le van a poner las flechitas encima de las letras. ¿Listo? Eso es lo que faltaría. Hay un siguiente ejemplo, jóvenes, que ya está en YouTube, pero se los voy a volver a armar en un solo video porque está en 3 partes, que es un ejemplo en el que uno de los vectores está dado en coordenadas polares. Necesitamos primero convertir a coordenadas de vectores en sus componentes rectangulares, luego recién sumamos componentes, hallamos módulos, dirección y sentido. ¿Ya? Eso entonces para la tarde se los voy a armar y les voy a avisar en el grupo de WhatsApp que ya está listo. Bueno, jóvenes. Sí, le hice una preguntita. sí. ¿Qué significa la flechita que está arriba? No la entendía que siempre ahora. Esta flechita, Sí, le hice eso. esto significa que sin la flechita solo nos dice un tamaño, ¿no ve? Nos dice 4,12. Pero la flechita significa esta parte del vector, la dirección y sentido que se da por el ángulo. Mira, el ángulo medido desde el eje X positivo nos dice sobre qué camino está yendo el vector y hacia dónde está mirando, hacia qué sentido. ¿Ya? Entonces la flechita nos dice, esta es una magnitud, es algo que podemos medir en tamaño, ahí está su tamaño, pero también es importante la dirección, el camino sobre el cual camina y también el sentido, hacia dónde está yendo. ¿Ya? Eso es la diferencia entre vector y escalar. Una magnitud con flechita es magnitud vectorial. Una magnitud sin flechita es una magnitud escalar, es un número nada más. ¿Listo? Entonces, los vectores tienen formas de sumar. Los vectores tienen magnitud o tamaño, tienen dirección y sentido que están dados por el ángulo de inclinación. ¿Ya? Entonces es muy importante. Si no tiene flechita, no es un vector. Por eso les dije que pónganle las flechitas, jóvenes. Me faltó en este gráfico ponerle las flechitas a los vectores. Aquí en el cálculo, donde tiene flechitas el vector. Si no tiene flechita, estamos hablando de componentes nada más. ¿Ya, jóvenes? En las componentes yo a veces ya no le pongo la flechita. ¿Saben por qué? Porque dice en X, entonces ya me dice la dirección y sentido. Dirección es sobre el eje X o una paralela al eje X. Si es positivo, el sentido dice va a la derecha. Si es negativo, el sentido dice va a la izquierda. ¿Ya? Por eso a veces ya no le pongo la flechita encima de las componentes. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Ya. Si no hay más dudas, ahí quedamos. Les voy a decir para que vean el ejemplo 3. Ahí hay un vector en coordenadas polares, es decir, dado por magnitud y su ángulo de inclinación, que da la dirección y sentido.
y el otro vector está dado en sus componentes rectangulares. ¿Ya? Ese es el ejercicio más completo que vamos a ver. Es muy importante que aprendan esta suma de vectores porque eso lo vamos a usar bastante para la parte de dinámica, lo que sigue de la física. Y vamos a ver ya también unos ejemplos la próxima clase de multiplicación de un escalar, un número cualquiera por un vector. El escalar lo que hace es, si tenemos el vector, lo único que hace es agrandarlo o reducirlo, pero sobre esa misma línea de dirección y sentido. Si el escalar que multiplicamos es negativo, le da la vuelta a la flechita, nada más. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Ya? Ahí vamos a terminar hoy. Les voy a pasar el video que ya lo tengo listo, pero tengo que editarlo, cortarlo y unirlo en uno solo. Y también se los paso en la tarde. Ya, jóvenes, les voy a pasar también unos ejercicios para que vayan practicando y no se olviden lo que hemos hecho el día de hoy. Así que estén atentos, al final del día les voy a pasar el video y esa tareita para que vayan haciendo los ejercicios y me preguntan dudas el día lunes. ¿Listo, jóvenes?